Un abrazo en Cristo para cada uno y todos ustedes. Aquí estamos como el Señor lo ha dispuesto para traer el mensaje de vida, la palabra, la semilla viva que viene para cada corazón, para cada tierra buena que es productiva para el Señor. El perfil de la unidad. Ese es el título de la enseñanza de hoy. El perfil de la unidad. Bajo el parámetro general del estudio que estamos haciendo sobre Efesios 4, del 1 al 12, hasta el 15, 16 más o menos, denominado Equipo para Crecer, Humildad para Madurar, parte 4. Y en esta noche, en ese título, el perfil de la unidad, vamos a terminar de hablar de lo que hace 8 días iniciamos. La esencia de lo que es la iglesia, la esencia de lo que es Dios, la esencia de lo que es el creyente con Dios. La unidad, la identidad. Entendiendo, mis hermanos, entendiendo que, tal y como lo dice Efesios, el vivir con vocación en virtud de la dignidad del llamado, lo logra dimensionar quien entiende que esa dignidad la marca quien llama. Cobra trascendencia porque quien llama es Dios. Y se afianza esa trascendencia porque todo esto fue rubricado por la obra de la cruz del Calvario. Ese costo asumido por el Padre y el Hijo en esta obra redentora es un parámetro único con el cual todo creyente debe referenciarse y tomar en cuenta para dar su testimonio, para vivir la palabra, para expresar lo que es en Cristo. Dios mantiene su unidad absoluta y en el Calvario se evidenció por amor al hombre muerto en delitos y pecados. Entonces, mis hermanos, entendamos que Pablo en Efesios 4, del 1 al 3, que era lo que estudiamos hace 8 días y hoy terminamos, reconoce y transmite la enseñanza esencial de la unidad. Y esa unidad como expresión de la naturaleza de Dios y en consecuencia por extensión de la iglesia. Y en ese mismo sentido, pues, del creyente, porque es quien conforma la iglesia. Todo creyente está vinculado allí. ¿Por qué? Porque la misma palabra dice que el que se une al Señor, un espíritu es con él. Habla de unidad absoluta en lo espiritual. Pablo en Filipenses 1, 27 y 28 señala de una manera muy clara esto. Filipenses 1, 27 y 28. Dice así. Solamente que os comportéis, conducta, testimonio, estilo de vida, forma de vida, cómo nos ven los que nos rodean. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, en un mismo espíritu, en un mismo espíritu, en un mismo sentir, en una identidad, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Entonces la unidad presenta la plenitud de la iglesia en razón de que Pablo habla de la naturaleza de esa unidad. Y es una unidad de orden espiritual, fundamental en el andar del creyente. Ahí se expresa, ahí se presenta, ahí se proyecta. Siempre tendremos un público alrededor que está observando cómo vivimos. Siempre tendremos un público alrededor que está expectante, atento a lo que hacemos y decimos. Siempre tendremos un público alrededor y un dedo que señala con verdad o con mentira lo que hacemos. Entonces estamos llamados
a tener cuidado con esa vocación, con ese llamado, con esa dignidad. Es la práctica del día a día, del vivir permanente. En una posición que tenemos en Cristo que es irreemplazable, es única de cada uno de nosotros. Y esa posición se manifiesta por medio de un comportamiento activo en santidad. Perfecto en santidad, porque en Cristo estamos perfectos. De eso está hablando Pablo acá. Por eso recordando la base bíblica de Efesios 4, 1, 2 dice así. Efesios 4, 1 y 2 dice así. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Efesios 4, 1 y 2. Yo pues, dice Pablo, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Qué quiere decir esto? La unidad como unidad no es tangible en el sentido de que sea algo físico. El concepto de unidad es intangible, pero se manifiesta y se expresa de manera tangible a través de las personas que conforman la iglesia, la congregación. La unidad se observa, se escucha, se evidencia de múltiples formas. No solo es una identidad visible tipo uniforme como el que tiene un policía o un soldado o en el colegio o el médico, el odontólogo, etcétera, no. La unidad que el mundo observa y que la gente a nuestro alrededor debe observar se destaca, sobresale en la esencia de la persona, en su modo de vida, que no cambia bajo ninguna circunstancia, porque se mantiene fundamentada en el carácter. Entonces estamos hablando que la unidad de la iglesia se proyecta por lo que es como persona cada creyente, y entiéndase bien esto, lo que tú eres, lo que yo soy, cómo nos manifestamos, proyecta lo que es la iglesia y por extensión lo que es Dios. 1 Corintios 1:10 recoge lo que Pablo expresó y es un llamado para todos nosotros a entenderlo, a aplicarlo, a vivirlo. Entenderlo, aplicarlo y vivirlo. Entenderlo, aplicarlo y vivirlo. Y como consecuencia se va a mirar, se va a observar, se va a proyectar. 1 Corintios 1:10 dice así. Os ruego pues, hermanos, dice Pablo. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Entonces el hablar aquí no son solamente palabras, sino comportamiento. ¿Qué lee la gente al otro lado? ¿Qué ve la gente al otro lado? ¿Qué escucha con lo que hacemos? Mi esposa en ocasiones dice que tus palabras, que tus hechos hablen tan alto que tus palabras no se escuchen. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo nos están viendo? ¿Cómo estamos viviendo el Evangelio? El versículo es sumamente diciente, lo que hemos leído de 1 Corintios 1:10. Y plantea un perfil o forma de ser de la persona creyente. Evidencia el carácter, lo que hay en el interior del individuo. Y se proyecta con su manera de comportarse. Esto es su conducta. Por eso debemos ser muy celosos cómo nos comportamos. Muy cuidadosos de lo que decimos. Muy
recelosos de a dónde vamos. ¿Qué se destaca? ¿Qué es lo que, qué es lo que compone esa expresión que decimos del perfil de la unidad? Lo que la misma palabra destaca, la humildad. El primer aspecto que destaca el verso 4 de Efesios, el verso 2 de Efesios 4 es la humildad. La humildad en los tiempos de Jesús era algo prácticamente desconocido en el mundo de aquellos días. Máxime por la influencia griega y por el dominio romano. Un dominio romano en todas las esferas de la sociedad que implicaba la posición romana elitista, dominante, soberbia, humillante ante las que eran sometidos por ellos. Pero el pensamiento griego fue el que más influyó porque en griego se escribió el Nuevo Testamento. La cultura griega era mucho más determinante en aquella época para el pensar del judío. Y para los griegos la humildad era considerada como una debilidad de carácter. Se veía como algo servil y despreciable. No se recibía, no se observaba bien a quien pretendía ser humilde. Pero al manifestarse Cristo, al revelarse Cristo, cuando Dios se presenta a Jesucristo a través de la persona del Señor y la obra del Señor, la humildad cobra un realce y una importancia muy considerable. E imprime la humildad con el ejemplo del Señor una identidad mediante todo un carácter al comportamiento del cristiano, del seguidor de Jesús. Un carácter, un comportamiento, una manera de vivir ante Dios y ante los hombres. Es un cambio rotundo de la forma de ser, de la forma de vivir, la que presenta Jesús. Máxime cuando los creyentes, los judíos, perdón, estaban esperando a un militar, a un guerrero que los liberara. Y apareció Jesús con un mensaje completamente diferente. Entonces, la humildad del cristiano es la negación del egoísmo y el orgullo. Entendiendo que ese orgullo, ese egoísmo, esa vanagloria, esa soberbia, son innatas en el hombre caído. La humildad se fundamenta, tiene piso en el reconocimiento de la total dependencia de Dios. Cuando reconocemos que dependemos de Dios, el orgullo se tiene que amilanar y salir. Cuando reconocemos nuestra propia incapacidad humana, sabemos que necesitamos encontrar a Dios, llegar a Él. El creyente, la iglesia, fundamenta su humildad en la expresión de la gracia, porque es por la gracia que recibe la fortaleza y poder que precisa para seguir las pisadas del Señor. Seguir el ejemplo de aquel que se despojó de sus prerrogativas celestiales y su gloria a fin de poder venir a hacerse hombre y constituirse en el Cordero inmolado que fue a la cruz. Jesús es el ejemplo de humildad. Mateo 11, 28 al 30 señala el autor esto. Dice el Señor, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Y subraye el aprended de mí. ¿De quién? De Jesús, del Señor. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Manso y humilde de corazón. La humildad nace de un corazón contrito y humillado.
La humildad sale de un corazón que obedece, que sigue, que ama al Dios vivo. La humildad se expresa dentro del hombre interior de quien nació de nuevo y es transformado por el poder de la palabra. Manso y humilde de corazón. Y dice la palabra, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Poder entender, aceptar y vivir esta humildad que declara Jesús es descanso, reposo y sosiego. Isaías 66:2 proféticamente escribió lo siguiente. Isaías 66:2. Dice el Señor Jehová de los ejércitos, Isaías 66:2. Aleluya. Dice el Señor. Mi mano hizo todas estas cosas. Y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Para nosotros no hay opción para el orgullo. Para nosotros no hay posibilidad de abrirle la puerta a la vanagloria. Nosotros no tenemos nada que ver con la soberbia. La humildad es importante. Es el primer aspecto que toca Pablo allí en Efesios 4, 1 y 2, humildad. Y dice Pablo, y mansedumbre. Entonces se requiere también la mansedumbre. Y para expresar mansedumbre, el autor tomó del griego aquella palabra que se utilizaba para describir un animal completamente domado y disciplinado, y realmente en nuestra cultura se entiende cuando uno dice ese caballo es muy manso. Ese caballo que antes era rebelde, sobrio, impetuoso, que no lo montaba nadie, que no se dejaba colocar una silla, pero que lo fueron trabajando, lo fueron domando y se volvió manso. El perrito que es manso, el gatito que es manso. La palabra se utiliza para describir un animal completamente domado y disciplinado. Y antes obviamente era salvaje, furioso, rebelde. Si esa palabra califica a un animal irracional, a un ser irracional de esa forma, ahora mire que se aplica para una persona racional que piensa y que puede tomar decisiones con conocimiento de causa, previa reflexión. Y es un contexto que se aplica a la persona que se entiende como noble, amable, con espíritu de entrega, de servicio, de respeto. O sea, esa mansedumbre direcciona a entender un espíritu de sumisión que expresa amor a otros, que procura estar atento a otras personas, que no se ofende, que no le da trascendencia en las malas palabras, que muchas veces prefiere poner la otra mejilla antes que devolver el golpe. Esa mansedumbre habla de una persona que ejerce el dominio propio en una dimensión impresionante, porque logra someter instintos y pasiones, reacciones propias del carácter humano, de la naturaleza humana. Controla corazón, controla lengua, deseos, porque el espíritu ha crecido, la carne ha menguado. Por eso en el Antiguo Testamento se habla de Moisés como un hombre manso. Y en el Nuevo Testamento el ejemplo más diciente es el mismo Señor Jesucristo. Recordemos que Moisés es un tipo de Cristo. El mismo José era también manso y humilde. Pero el ejemplo que recoge todo es Jesús. Y saben, si en el Antiguo Testamento está Moisés como ejemplo,
Y en el Nuevo Testamento el Señor Jesucristo, ante el mundo, mis hermanos, mis hermanas, iglesia, ante el mundo, ante el vecindario, ante la familia, ante los compañeros de trabajo, en el lugar que estemos, en el entorno que tengamos, ante quien se presente, llámese Transmilenio, llámese flota, llámese vehículo, donde estemos, en la condición que sea, cada uno de nosotros debería ser ejemplo, deberíamos ser ejemplo. Y de hecho estamos llamados a ser ejemplo de humildad y de mansedumbre, porque nuestro ejemplo es Jesús. Números 12:3 destaca a Moisés. Números 12:3 dice, y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Por eso la historia, el registro bíblico señala lo que señala en torno a Moisés. Y Tito 3:1 en el Nuevo Testamento nos dice esto, la instrucción que viene para Tito. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Y si mostramos mansedumbre es porque hay humildad. Van ligadas, son hermanas. La una no está sin la otra. Segunda Timoteo 2:24-26 nos recuerda algo. Segunda Timoteo 2:24-26. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. Atentos, es para todos el llamado de atención. A todos nos incumbe este recordatorio. Para todos es esta enseñanza que la palabra dice. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Estoy leyendo 2 Timoteo 2 a partir del 24. 2 Timoteo 2 a partir del 24. Vuelvo a leer. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Que con mansedumbre, quiere decir con humildad también, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. O sea que la humildad y la mansedumbre son componentes de la predicación del Evangelio, del evangelismo. No se concibe una campaña evangelística con un evangelista soberbio, hasta groseros, que incluso ultrajan. Porque he visto ejemplos de esos. He sido testigo de situaciones de esas. Y entonces uno se pregunta, ¿qué clase de evangelista, qué clase de ministro es este? ¿Qué tipo de pastor o qué tipo de pastora es esta? ¿Qué hay en ese corazón? Otra expresión que cabe aquí es la longanimidad. La longanimidad, que recoge la paciencia. Longanimidad, aunque no se refiere Pablo en forma directa con esta expresión, sí la presenta en su contenido. La longanimidad se refiere a la constancia, la paciencia y la fortaleza de ánimo ante las situaciones adversas de la vida. Y expresa un aguante paciente, un saber esperar, una acción incansable de paciencia. Entonces no habla, cuando está la longanimidad presente, no habla de un ser que se está resignando en queja avanza, reproche o rechazo, sino que sabe esperar en Dios y reposa en Él confiado. Eso quiere decir que evidencia nobleza, fuerza de carácter, porque está presentando una persona que rechaza manifestar mal genio o irritación, que no toma represalias o acciones de venganza, aunque sea agraviado.
quiere decir que no se deja provocar fácilmente. Esa expresión recoge muy bien, como decía, la paciencia incansable de Dios hacia los hombres. La paciencia incansable de Dios hacia los hombres. Porque Dios ha sido muy paciente con nosotros. Eso es lo que la historia bíblica señala. Entonces, si Dios ha sido paciente y Jesús ha sido paciente, ¿por qué hay pastores tan impacientes? ¿Por qué hay ministros tan impacientes? ¿Por qué hay creyentes tan atrevidos que terminan ofendiendo a la gente, ultrajando y hasta maldiciendo? Romanos 2.4 dice, Romanos 2.4, o menospreciar las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Y Pablo, que escribió Romanos, en Colosenses habla esto. Es una instrucción, un instructivo para ti, para mí, para el creyente, para la iglesia, en todos los tiempos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Nos estamos vistiendo en lo interior, o sea, revestidos de Cristo, que es un ejemplo de ello. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Pero en la iglesia hay división, hay enfrentamientos, hay rechazos, hay calumnias, hay hipocresía, hay mentira, hay engaño en la iglesia. Esa longanimidad nos permite hablar de la paciencia que también describe Pablo allí. Cuando la paciencia se manifieste, porque él dice soportándoos. Y esa palabra soportándoos contiene la paciencia. Y ese original también está incluido en Romanos 2.4. Hablan de longanimidad. La paciencia es el resultado práctico de la longanimidad. Implica sobrellevar las cargas y debilidades de otros. Saber esperar en Dios con una actitud comprensiva. Con una actitud que no cesa de amar. Hacia otros, pese a las ofensas o desaires. Y ante Dios, pese incluso a su silencio y al tiempo que tome. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa, dice la escritura en Hebreos, refiriéndose a Abraham. Y todo esto para hablar de amor y paz. Todo esto es bellamente presentado con un moño increíblemente hermoso que se llama amor y una sensación única que es la paz. Pero hay que empezar con la humildad, la mansedumbre, esa paciencia expresada en longanimidad, para entender que debemos fluir en amor y caminar en la paz que sobrepasa todo entendimiento. A pesar de las diferencias, más allá de las dificultades, superando los problemas, entendiendo, como dice la Escritura, que el que en él cree no será avergonzado. Gloria a Dios por su magnificencia y su manifestación de gracia
y favor hacia nosotros, expresadas en longanimidad, en paciencia, revestidos de amor por ti y por mí, que quedó completamente registrado para la eternidad en la cruz del Calvario. Gloria a Dios, porque nos enseña con la obra de Jesús y con el ejemplo de Jesús a fluir en amor, para ser pacientes y humildes, para, para presentar y reflejar lo que es Dios, porque Dios es amor. Nosotros estamos llamados a fluir en el amor de Él, que es eterno, en ti y en mí, para el avance de su gracia y gloria de su nombre. Amén. Amén. Aleluya. Amén.